hacer, que tiene que ver con el informe final del proyecto de distribución, ustedes puedan aplicar todos los conocimientos de privilegio en el proyecto de distribución, que es ahí donde realmente se ve la, digamos, la utilización o la aplicación, digamos, de los privilegios. ¿Sí? Y privilegio es un tema que nosotros lo tratamos en todos los aspectos del derecho concursal, desde el concurso preventivo hasta la quiebra, también en el APES se plantea el tema de los privilegios. Por eso es importante que ustedes más o menos tengan yo voy a tomar mate, así como ustedes toman en clase, yo voy a tomar ahora, si no les molesta, porque está frío y lluvioso y eso lo podemos aprovechar también. Por eso es importante que ustedes sepan qué es el privilegio y tengan en claro por lo menos una definición de privilegio, ¿sí? Ya el propio Código Civil y Comercial Unificado ya define el privilegio y lo define como una calidad que le corresponde a un crédito, ¿sí? Para ser pagado con preferencia a otro crédito, ¿sí? Es una calidad del crédito, el privilegio, es una calidad del crédito. Y sirve para poder pagar a ese crédito con preferencia a otro crédito. Graciabile, que es el libro que por ahí nosotros recomendamos, también lo define y lo define también como una preferencia concedida a determinados créditos para que sean pagados en mejores condiciones que otros acreedores, que otros créditos. Son definiciones que va dando alguna doctrina y el propio Código Civil y Comercial. Si bien en la ley de concurso no hay una definición de lo que es privilegio, sí ustedes tengan claro que es una calidad de crédito para ser pagado con preferencia a otros créditos. Por ejemplo, Julia Villanueva, que es una autora que tiene un libro sobre privilegio, ella le da, digamos, 3 elementos básicos al privilegio y le da lo que es una fase activa, ¿sí? Que dice que el privilegio no es para cualquier crédito, sino para aquellos créditos que están previstos en la ley de concurso y quiebra. ¿Sí? Tiene que ser crédito por causa o título anterior a la presentación en concurso o causa o título anterior a la sentencia de quiebra. Recuerden que esa es una de las formas de incorporarse a alguno de los procesos. También habla que es una preferencia, lo mismo que los otros autores, y en la faz pasiva dice que esa preferencia es soportada por los otros acreedores. ¿Por qué? Porque los otros acreedores también tienen posibilidad de cobro, pero tienen que esperar que se paguen a aquellos acreedores privilegiados, que tengan privilegio. Recuerden que el privilegio siempre acompaña un crédito, ¿sí? Ese crédito tiene que ser susceptible de verificación, tanto en el concurso como en la quiebra. Y solamente se le van a reconocer privilegios a aquellos establecidos en la ley de concurso y quiebra. Puede haber otro tipo de privilegio, pero se les reconoce privilegios solo a aquellos que están previstos en la ley de concurso y quiebra. Recuerden que todo lo que es materia de privilegio está previsto desde el artículo 238 al 258. Ahí abarca todo el procedimiento de privilegio. Yo le había dicho que si ustedes leían en orden cronológico los artículos, posiblemente no iban a tener, digamos, una forma lógica de estudiarlo, porque si ustedes estudian en forma cronológica los artículos, a medida que lo van leyendo, van a ver que es todo mucho más desorganizado y ahora lo vamos a tratar de ver que lo que tiene que ver con el orden cronológico de los artículos. Recuerden que yo les decía recién que los privilegios tienen que ver tanto en el concurso preventivo como en la quiebra, ¿sí? Pero son naturalezas jurídicas distintas. Si bien son los mismos privilegios, siempre hablamos de los mismos privilegios,
En la quiebra, como es un proceso liquidativo, le da preferencia a cobrar de determinados bienes a los acreedores privilegiados. En cambio, en el concurso, ¿qué pasa? En el concurso, en realidad lo único que hace el privilegio o darle mediante una resolución un privilegio a un crédito, lo único que hace es sacarlo del concurso, porque acuérdense que el concurso solo está hecho para los acreedores quirografarios, o sea, con los cuales hay que llegar a un cierto acuerdo, y una vez homologado ese acuerdo con los acreedores quirografarios, ¿qué pasa con los privilegiados? Los privilegiados recuperan todo el ejercicio de sus acciones individuales, pueden ejecutar su sentencia verificatoria a través de una acción individual o cobrarse a través de los distintos tipos de crédito. ¿Qué es lo importante acá que yo quiero que ustedes más o menos sepan? Y en esto me quiero detener un poquito y quiero que lo traten de analizar de esta manera. ¿Cómo podemos aprender el privilegio? Ya sabemos una definición, ya hemos podido definir lo que es el privilegio. Pero ahora tenemos que ver qué elementos tienen los privilegios y esos elementos están previstos en los distintos artículos que nosotros vamos a ver. Esos elementos los podemos dividir en tres tipos de elementos: la extensión, el asiento y el rango. ¿Sí? Y cada uno de ellos tiene una serie de características que lo vamos a ir después viendo en la ley. Si ustedes tienen la ley a mano, mejor, mucho mejor. Y vamos a ver qué es la extensión, o sea, hasta dónde abarca la preferencia esa de un crédito según la ley de concurso y quiebra. ¿Abarca a todo el crédito o a una cierta parte del crédito? El propio artículo 242 de la ley de concurso y quiebra ya le fija la extensión del crédito y como regla general le marca que la preferencia o el privilegio se extiende exclusivamente al capital verificado. ¿Sí? Si ustedes lo analizan, ¿qué quiere decir esto? Si solo es al capital, quiere decir que todas las otras cuestiones que pudieran formar parte del crédito estarían fuera del privilegio. ¿Sí? Llámese intereses, llámese gastos, normalmente, o costas que puede haber tenido un crédito. Y esa sería la regla general. Regla general, la extensión es al capital. ¿Sí? Supónganse, si ustedes tienen un crédito que ha sido verificado con privilegio general por capital más intereses, la extensión, o por este elemento que se llama extensión, solamente se va a extender al capital. Y la otra parte, intereses en este caso, van a ser créditos quirografarios. ¿Se entiende? Pero como vamos a ir viendo a lo largo de esta pequeña charla, vamos a ver que esa extensión tiene excepciones. ¿Sí? Hay marcadas dos excepciones que serían para los créditos con privilegio especial del 241 inciso 2, que son los créditos laborales, que no solo se extiende al capital, sino a los intereses por 2 años desde la mora de la deuda. ¿Sí? O sea que el privilegio se va a extender no solo al capital, sino a los intereses resarcitorios que se generen desde la mora por 2 años. Lo que excedan los 2 años van a seguir siendo quirografarios. Y la otra excepción son los créditos con garantía real. O sea, créditos con garantía real, acuérdense que son los acreedores prendarios, hipotecarios, Warrant, que están previstos en el 241, inciso 4, ¿sí? Privilegios especiales, 241, inciso 4, ahí están esos tipos de créditos. Son créditos de privilegio especial, que si no fuésemos a la regla general, sería que abarcaría solamente al capital. Pero como esta es una excepción a la regla general, ¿qué dice la ley?
que el privilegio se va a extender a las costas, a los intereses por 2 años anteriores a la quiebra, a los intereses posteriores a la quiebra y al capital, ¿sí? A todo eso va a abarcar el crédito con privilegio especial del 241, inciso 4, o sea, crédito con garantía real. Entonces, encima la ley le da un orden, porque ¿por qué va a estar limitado esa extensión? Y por el producido del bien que respalda ese privilegio, ¿sí? O sea, si se liquida un bien que es asiento de un privilegio especial con garantía real, primero se van a pagar las costas, después los intereses por 2 años anteriores a la quiebra, después el capital y después si alcanzan los intereses posteriores a la quiebra, ¿sí? Entonces le da el orden, cómo se van a liquidar. Y esto tiene que ver la forma que nosotros como síndico, cuando hagamos el proyecto de distribución y tengamos el producido de un bien que es asiento de un privilegio especial con garantía real, vamos a ver qué tenemos que pagarle primero. Y ese es el orden que la ley nos marca, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que se conoce como, dentro de los elementos del privilegio, como la extensión. Regla general, se extiende al capital solamente, todos los otros quirografarios, con las 2 excepciones de los créditos laborales y los créditos con garantía real. ¿Alguna pregunta así rápida? Si no, seguimos con el otro elemento que también es sumamente importante y que tiene que ver con el asiento. Ya dijimos, extensión, asiento y rango. El asiento es puntualmente el bien sobre el que recae el privilegio, ¿sí? Eso está previsto en cada uno de los incisos de los privilegios especiales. ¿Por qué? Porque los privilegios especiales, el asiento del privilegio es el bien en particular que tiene relación con un crédito dado, ¿sí? Entonces, después ya vamos a ver cuando veamos los créditos con privilegio especial, cuáles son los créditos, y de ahí podemos ir viendo cuál es el asiento del privilegio. Entonces, hay autores que dicen que el asiento del privilegio no es el bien en particular, sino es el producido del bien con el cual se va a afrontar el pago de los créditos con privilegio especial. Por ejemplo, un crédito con garantía real, el 241, inciso 4, el asiento del privilegio, supóngase que sea un crédito con garantía real prendaria o hipotecaria, bueno, el asiento va a ser el producido del bien del vehículo, del auto, de la prenda o del inmueble en el caso de una hipoteca. Y es lo que yo le decía recién, el límite de ese privilegio es el producido del bien, porque si con el producido del bien no logramos cancelar el crédito, todo lo que no fue cancelado pasa a ser un crédito quirografario. Por eso siempre hay un límite del privilegio especial. El límite es el producido del bien. ¿Por qué? Porque el asiento del privilegio, que estamos viendo ahora como elemento, es el resultado del producido de ese bien en particular. Después ya vamos a ver, cuando veamos el 241, cuáles son los asientos de privilegio de cada uno de los distintos tipos de privilegio. Y después está el rango que es el orden, ¿sí? El orden que tiene, que ocupa cada uno de los créditos dentro de esas preferencias. Hay un orden, ¿sí? Que es el que yo le decía que si lo leemos relativamente a los artículos no vamos a entender cuál es el rango, cuál es el orden, o si los empezamos a leer vamos a tener que ir anotando a ver cuál será el orden que me da la ley para pagar los créditos privilegiados. Siempre estamos hablando de crédito con privilegio, ¿no? Entonces, si yo le hago un orden de jerarquía de esos créditos o de esos privilegios, y esto si quieren lo pueden anotar, si tienen algo para anotarlo, yo haría un rango, ¿sí? De jerarquía, un orden de jerarquía, que es lo primero que debería pagar.
Y ahí me voy a ir a la ley un poquito, si ustedes también la tienen a mano mejor. Estoy viendo que ya hay bastante más chicos, hay 19, está buena la concurrencia, están todos sin cámara, no los puedo ver qué están haciendo, si están tomando mate o si están este, solos o están viendo el partido de Argentina. No sé qué estarán haciendo. Pero ninguno prendió la cámara. Bueno. Eh, ¿Ninguno tiene cámara o no la quiere prender? ¿O le afecta a internet? Ninguna quiere prender, parece. Bueno, entonces, estamos en el orden o en el rango de jerarquía que tienen los créditos con privilegio especial, y en realidad todos los créditos que le vamos a dar nosotros un orden, y ahí tenemos como primer, digamos, el crédito que tiene mayor rango es el que está previsto en el artículo 244. ¿Sí? Si van haciendo después ustedes un rango, pongan primero el 244. El 244 se lo conoce como la reserva para gastos y tienen que ver con los gastos que se ocasionan para la conservación, administración y liquidación de los bienes con privilegio especial. ¿Sí? Si ven el 244 o lo quieren repasar, lo podemos repasar si quieren juntos. Y acá empieza a marcarme el orden. Dice, antes de pagar los créditos que tienen privilegio especial, estamos hablando de privilegios especiales, antes de pagar esos créditos, se debe reservar del precio del bien sobre el que recae el privilegio, ahí estamos viendo el asiento del privilegio que recién decíamos, se debe reservar los importes correspondientes a la conservación, custodia, administración y realización del mismo efectuado en el concurso. Y después vamos a ver cómo se diferencia el 244 del 240, que tiene un orden inferior. El 240 se conoce como gasto de conservación y justicia. Esta se conoce como reserva de gasto y está relacionado con los gastos de conservación, administración, liquidación, custodia, lo que sea, de los bienes, asientos de privilegios especiales. ¿Sí? Entonces, antes de pagar a los acreedores con privilegio especial, se va a reservar la suma para este tipo de gastos. ¿Se entiende? Orden reserva de gastos 244. ¿Y después qué se paga? Aquellos acreedores con privilegio especial. Todo lo que tienen el 241. Ya vamos a ver cuál es, porque después dentro de cada inciso, o dentro de cada tipo de privilegio, también hay un orden, ¿sí? O sea, y el orden ya lo vamos a ver cuál es dentro del 241. Pero primero pagamos los créditos con privilegio especial. Serían los segundos dentro de este rango, orden de jerarquía que estamos haciendo. Tercero, se pagan los gastos de conservación y justicia, o se reservan los gastos si no se lo han pagado. Y este es el 240, que es el que yo quería que lo leamos, para que lo distingan del 244, porque parecen ser similares, pero el 240 dice, los créditos causados en la conservación, administración y liquidación de los bienes del concursado y en los trámites del concurso, acá no habla de los bienes asiento de privilegio especial, sino habla de todos los bienes. Todos los gastos que se ocasionen para liquidar o mantener o conservar ese bien, supóngase los gastos del remate que se haga, o si he alquilado un galpón para guardar los bienes, o si he puesto vigilancia para poner, para guardar, para conservar esos bienes, o los honorarios de los funcionarios de la quiebra, todo eso son preferencias que están previstas como gasto de conservación y justicia, la tasa de justicia que cobra la Dirección de Renta, todo eso son gastos de conservación y justicia que están previstos en el 240 y que serían previos a, o se reservarían después de pagar aquellos créditos con privilegio especial. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Bueno, no sé, escuché algo, pero no sé quién habló. Y después viene
lo que están previsto en el artículo 247, que habla de la extensión de los créditos con privilegio general. Y dice, los créditos con privilegio general, ¿sí?, que son los del 246, se pueden afectar solo la mitad del producto líquido de los bienes. Una vez que se vendieron los bienes, se pagaron los del 244, los del privilegio especial y después los créditos del 240, se tiene que pagar a los acreedores con privilegio general, pero solo se puede afectar el 50% del restante que queda del producido de los bienes. Pero dice, una vez satisfecho, los créditos con privilegio especial, los créditos del 240 y el capital emergente de sueldos, salarios y remuneraciones del 246, inciso 1. O sea que antes de pagar a los acreedores con privilegio general, que son los que no tienen un bien asiento de privilegio específico, sino el asiento es la totalidad de los bienes del deudor, se tienen que pagar a los sueldos, salarios y remuneraciones por 6 meses de privilegio general. Fíjense, 246, inciso 1. Entonces, volvamos al orden de jerarquía que yo le estaba dando. 244, reserva de gasto. 241, privilegios especiales. 240, gasto de conservación y justicia. Ahora se pagan, una vez pagado todo eso, se pagan los créditos por remuneraciones de los trabajadores por 6 meses que están previstos en el 246, inciso 1, o sea, con privilegio general. Después vamos a ver que dentro de los privilegios especiales también hay remuneraciones por 6 meses. Después vamos a ver cuál es la distinción entre cada uno de ellos. Después sí se pagan los privilegios generales que están previstos en el 246, pero solo con el 50% del remanente que nosotros hemos, después que hemos pagado todo lo anterior, ¿sí? Solamente se puede afectar a los créditos con privilegio general el 50%. Y el otro 50% se paga a los acreedores quirografarios. ¿Cómo se componen los quirografarios? Todos aquellos que han sido verificados. Dice que la reunión va a terminar en 10 minutos, sé que vamos a tener que hacer otra reunión dentro de un ratito. Y yo después ya le voy a mandar un link por WhatsApp. ¿Está Guadalupe? Sí, ¿no? Sí, profe, no sé si se me escucha. Sí, sí, te escucho perfecto. Ahora te voy a mandar en un ratito otro link para que vuelvan a entrar todos de nuevo. Bueno, profe, ¿no es mejor un Meet? Sí, Pero igual se va a cortar. sí, pues ya estamos aquí. Sí, sí. Bueno, profe. Escúchenme, bueno, sigo un ratito para que no se nos corte tanto. Entonces, los privilegios, los acreedores quirografarios van a estar compuestos por todos aquellos acreedores que han sido verificados en ese carácter, que no gozaban de ningún privilegio, más todos aquellos acreedores privilegiados que no han podido ser satisfechos sus créditos con el privilegio, ¿sí? Ya sea privilegios especiales, cuyo monto no alcanzó a cubrir el total del crédito, pasan a ser quirografarios, o aquellos acreedores que de privilegio general, que con el 50% no se logró pagar aquellos créditos con privilegio general, y el resto va a pasar a ser acreedores quirografarios. ¿Se entendió hasta acá, chicos? ¿Profe? Sí, profe. Sí. ¿Podrías repetir justo la última parte del artículo 247, que es la extensión de los créditos de privilegio general? O sea, dijo que un 50% es para... Los acreedores con privilegio general. O sea, una vez que se pagaron los sueldos y remuneraciones por 6 meses a los acreedores laborales del 246, inciso 1, con el 50% restante se va a pagar a los acreedores de privilegio general, a todos, ¿sí? Y con el otro 50% se va a pagar a los acreedores quirografarios, que los quirografarios están compuestos por los que han sido verificados en ese carácter de quirografario y por aquellos privilegiados que no han alcanzado a cobrar el 100% de su crédito con el asiento del privilegio. Entonces, recuerden los elementos, ¿cuáles eran? Extensión,
asiento y rango. ¿Sí? Extensión, a qué alcanza el crédito, el asiento, cuál es el bien que es asiento de ese privilegio, con el cual se va a pagar el privilegio, y el rango es el orden de preferencia con el cual se va a acordar. ¿Se entendió? El tema del asiento del privilegio es muy importante porque ustedes van a leer en mucha doctrina que si el asiento del privilegio desaparece, porque se extinguió, porque no está, se extingue el privilegio. En realidad, no es que se extinga el privilegio sigue existiendo. Lo que no se puede hacer efectivo el privilegio porque no está el asiento, no está el bien asiento del privilegio. Por eso, ahora cuando si nos queda todavía un tiempito, vamos a ver cuáles son los distintos tipos de privilegios que podemos ir analizando, y ahí vamos a ir viendo en cada uno de ellos la extensión, el asiento y el rango. Entonces, ¿qué tipo de privilegios pueden ustedes ya definir como que conocen? ¿Sí? Privilegios especiales y privilegios generales. ¿Sí? Dentro de los cuales, si bien no son privilegios, pero hay preferencia de cobro, están las reservas de gastos del 244 y los gastos de conservación y justicia del 240. Eso no son privilegios, sino que son preferencia de cobro en función de los gastos que ha ocasionado el proceso concursal o falencial. Entonces, nosotros tenemos privilegios especiales y generales. Los privilegios especiales están previstos todos en el 241 y, digamos, se satisfacen con el producido de un bien en particular, ¿sí? De un bien específico, no de todos los bienes del concursal. Y así tenemos en el 241, inciso 1, 241, inciso 1, los gastos hechos para la construcción, mejora, conservación de una cosa, sobre esa cosa, ¿sí? Sobre el producido de esa cosa o de ese bien. Ese es el asiento, ¿sí? Mientras esté en poder del concursado todavía. Entonces, si hay alguien que hizo una mejora, una construcción o una conservación de un bien en particular, sobre ese bien recae el privilegio y sobre el producido de ese bien va a cobrar ese acreedor privilegiado. Entonces ahí ya conocen. ¿Y cuál sería la extensión? Y en este caso solo el capital. Esto va a la regla general, no hay una excepción acá. Entonces todo va a la regla general, solo el capital va a tener este privilegio especial. Todo lo que este acreedor no cobre por el producido de ese bien va a pasar a ser un acreedor quirorafario. Después tenemos, que acá sí me quería detener un ratito, en el inciso 2 del 241, que serían los acreedores laborales, ¿sí? Y si después ustedes lo comparan con el 246, inciso 1, van a ver que son muy parecidos, ¿sí? Y en los dos habla de remuneraciones debidas al trabajador por 6 meses. Y esto sí les quiero aclarar. Si un acreedor con privilegio especial laboral del 241, inciso 2, no puede cobrar la totalidad de su crédito porque no alcanzó el asiento del privilegio, ahí sí no pasa a ser quirorafario, ahí pasa al 246, inciso 1, pasa a ser privilegio general. Es distinto a los otros acreedores que si no alcanza el producido del bien pasa a quirorafario. Aquí no, aquí pasa a ser acreedor con privilegio general. Entonces, tenemos que definir cuál es el asiento del privilegio. La extensión, ya dijimos, hay una excepción en los laborales. Es al capital más intereses por 2 años desde la mora de la obligación, 2 años cubre el privilegio. ¿Y cuál sería el asiento? Y yo siempre lo hago de esta manera para que los recuerden, las 3 M's, ¿sí?
mercadería, materia prima y maquinarias. Ese es el asiento, esos son los bienes asiento del privilegio de los acreedores laborales. Maquinarias, mercadería y materia prima. Ese es el asiento. Y el rango, si hay acreedores laborales que tienen el mismo privilegio y el mismo asiento, se prorratea, ¿sí? Entre ellos, solo entre ellos. Aquellos acreedores que no lograron cobrar el 100% de sus créditos, recuerden, pasan a ser acreedores con privilegio general, y ahí sí van a cobrar, antes que los privilegios generales, van a cobrar aquellos del 247 que recién mencionábamos, que tiene que ver con los créditos laborales por 6 meses. No quiere decir que sean 6 meses con privilegio especial más 6 meses como privilegio general. Solo son 6 meses. Si no se cubrieron, supóngase, solo se cubrieron 4 meses con el asiento de privilegio, los otros 2 meses nada más pasan a ser crédito con privilegio general. Se está terminando, queda un minuto para que se nos corte la reunión. Si quieren, hacemos un pequeño break de 5 minutos, porque yo vuelvo a ordenar todo y les vuelvo a mandar un link para que ustedes se vuelvan a conectar. ¿Les parece? Esto es la desgracia de hacer un Zoom gratis. Habría que haberlo pagado, pero bueno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, yo le voy a mandar después a Guadalupe el link para que se conecte.